Michoacán es mejor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a esta segunda sesión del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña la doctora Liz Marisol Gómez González. Ella es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Derecho Fiscal y tiene un doctorado en Derecho por el Centro Universitario Integral. Y actualmente es la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON en Michoacán. En esta ocasión nos va a hablar acerca del tema del buzón tributario, el cual es un medio de comunicación entre la autoridad fiscal y federal y otras autoridades. Doctora, ¿se encuentra por ahí? Sí, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. El gusto es completamente nuestro y bueno, agradeciéndole por nuevamente aportar sus conocimientos valiosos en temas fiscales en este programa de Academich. Y bueno, sean bienvenidos, aprovechen a la doctora y les cedo el uso de la voz y muchísimas gracias. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la presentación y también pues agradecer a las personas que se encuentren conectadas en este momento y a las que quizás posteriormente pues vean este video también agradecer el interés. El día de hoy, como lo comentaba hace un momento el licenciado, como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues les hemos estado proporcionando diversa información muy relevante en temas de carácter tributario. Y el día de hoy precisamente les vamos a compartir este tema que es el referente al buzón tributario. Un tema que ha estado con mucho auge y en boga desde el mes de noviembre y diciembre y todavía en estos primeros meses del año. Por ello es que vamos a hablar del buzón tributario, vamos a conocer cómo surge el buzón tributario, qué es, para qué nos sirve, cómo debemos habilitarlo, qué pasa si no podemos, si no lo habilitamos. Y también les voy a compartir algunas experiencias que hemos tenido aquí en la delegación Michoacán, sobre todo ahora con el nuevo portal del SAT que puso a disposición desde el pasado 14 de febrero de este año. Vamos a conocer cuáles son los servicios que nosotros como PRODECON les hemos estado brindando para los casos en que no puedan presentar algún trámite en el buzón tributario derivado de pues este nuevo portal del SAT. Vamos a comenzar y en primer lugar es importante señalar que el buzón tributario tiene su origen desde 2014. En diciembre de 2013 se presentó esta iniciativa de reforma y entró en vigor a partir de 2014. Para este año fue obligatorio habilitar el buzón tributario en primera instancia para las personas morales únicamente, pero posteriormente, paulatinamente, se hace obligatorio para todas las personas, tanto físicas como morales. Y su mayor alcance fue en 2020 precisamente, donde ya expresamente se señala que todas las personas físicas o morales deberán de tener habilitado, registrar y mantener actualizados sus medios de contacto. Y esto fue un requisito pues obligatorio ya para todas las personas. De la misma manera, en la actualidad, existe en la resolución miscelánea fiscal para este año ciertas facilidades que más adelante vamos a conocer también, en las cuales pueden optar personas físicas o personas morales que se encuentren en ese supuesto, pueden optar para no habilitar el buzón tributario sin que esto conlleve pues alguna infracción. Como es el caso, por ejemplo, de las personas físicas en el régimen de sueldos y salarios, que sus ingresos rebasan de 400,000 pesos. Y más adelante las voy a comentar con mayor detalle. ¿Qué es el buzón tributario y para qué sirve? Este buzón tributario es un canal de comunicación y desde la exposición de motivos de la creación del buzón tributario, así lo ha definido el SAT. El SAT ha definido al buzón tributario como el canal de comunicación entre el SAT y las personas contribuyentes,
Y desde la exposición de motivos de su creación, se estableció que su creación era con la finalidad, con el objetivo de simplificar la notificación de los actos administrativos y además realizar el envío de interés a las personas contribuyentes de una manera más ágil, más segura, a través de este buzón tributario, pero también la posibilidad de que no solamente las autoridades fiscales, como es el caso del SAT, en primera instancia, hiciera uso de este buzón tributario, sino también las personas contribuyentes pudieran presentar diversos avisos, trámites o incluso que por ese medio dieran cumplimiento a requerimientos de información que la autoridad realiza. De entrada, entonces, este es el buzón tributario y a grosso modo, pues para esto nos servirá. Ahora, ¿quiénes están obligados a presentar esta habilitación de su buzón tributario? En la actualidad están obligados a habilitar su buzón tributario todas las personas físicas y morales inscritas en el RFC. Así lo establece de manera expresa el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación. Nos dice, las personas físicas y las morales inscritas en el RFC tendrán asignado un buzón tributario. Por lo tanto, si los que están viendo y están atentos a esta plática están inscritos en el RFC, pues como consecuencia en términos de este artículo de entrada estaremos obligados a habilitar nuestro buzón tributario. Todo tipo de régimen fiscal, algunos ejemplos son asalariados, incluso las personas que tienen actividades empresariales y profesionales, que están en el sector primario como ganaderos, agricultores o asociaciones civiles, empresas, entre otros. ¿Qué obligaciones tiene una persona inscrita en el RFC tratándose del buzón tributario? En primer lugar, habilitar. Tenemos esta obligación de habilitar nuestro buzón tributario. En segundo lugar, registrar y mantener actualizados los medios de contacto. Más adelante les voy a comentar cómo se habilita el buzón tributario y cuáles son esos medios de contacto que debemos registrar. No basta con haberlo registrado una vez, sino que debemos de mantenerlos actualizados. Y también es obligación consultar constantemente nuestro buzón tributario. ¿Qué sucede si no habilitamos nuestro buzón tributario? Si no habilitamos el buzón tributario, entonces tendremos como consecuencia de entrada pues la pérdida de derechos. ¿Por qué la pérdida de derechos? Como les comentaba hace un momento, pues este buzón tributario es el canal de comunicación de la autoridad con las personas contribuyentes. Si nosotros no habilitamos el buzón tributario, pues nunca nos vamos a enterar si la autoridad nos está notificando algún acto donde nos determine un adeudo o donde nos requiera el cumplimiento de alguna obligación, o donde resuelva nuestro trámite de solicitud de devolución. Y esto conlleva a que si se refiere esta notificación a una resolución respecto de la cual podemos promover un juicio o algún medio de defensa, derivado de que no nos enteramos si nos fue notificado o no, pues tampoco tendremos la certeza de cuándo vence el plazo para que podamos promover ese medio de defensa. Como consecuencia, entonces estaremos frente a una pérdida de derechos. Además, el artículo 17K, fracción y 134, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, establecen que cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o señale medios de contactos erróneos o inexistentes, o no los mantenga actualizados, se entenderá que se opone a la notificación de la autoridad en el buzón tributario. Y en ese sentido, la autoridad podrá notificarle a través de estrados. Los estrados son un listado que la autoridad, en este caso el SAT, tiene en sus oficinas y también en su página de internet, pero son listados muy largos donde
se publican las personas contribuyentes que han sido notificadas. Por lo tanto, pues esto conllevaría que nosotros tendríamos que estar consultando diariamente y constantemente durante el día si hemos sido notificados por ese medio o no por parte de la autoridad fiscal. Entonces, esto conllevaría no habilitar nuestro buzón tributario. Ahora bien, esta fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, como pueden ver ahí, establece que la autoridad podrá notificar por estrados cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable. ¿Qué significa que no sea localizable? Cuando la autoridad se presenta en nuestro domicilio fiscal y no nos localiza, al día siguiente debe regresar para intentar volver a realizar esa notificación. Si la autoridad nos tiene como no localizados en nuestro domicilio, entonces está facultada para notificar por estrados. Pero también, como acabamos de comentar, en caso de que no habilitemos nuestro buzón tributario. El artículo 134 del Código Fiscal de la Federación nos dice cuáles son los medios de la autoridad, cuáles son los medios en los cuales, a través de los cuales la autoridad nos puede realizar notificaciones, como es el caso del buzón tributario o de manera personal o por correo electrónico, y la fracción tercera, como acabamos de comentar, por estrados. Ahora bien, ¿qué sucede si no habilitamos el buzón tributario? Vamos a configurar esta infracción que se encuentra prevista en el artículo 86 del Código Fiscal de la Federación. Esta infracción señala que se considera así cuando las personas contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, no habilitan el buzón tributario, o no registran o no mantienen actualizados los medios de contacto. En ese sentido, si nosotros no habilitamos nuestro buzón o bien lo hemos registrado pero con un número de teléfono inexistente o con un correo electrónico que ya no existe y que ni siquiera consultamos, pues eso también se configura dentro de esta infracción y por lo tanto pues nos haremos acreedores a una sanción. Esta sanción se encuentra prevista en el artículo 86 del Código Fiscal de la Federación, que establece que quien cometa esta infracción de no habilitar su buzón tributario, entonces se les impondrá una multa que va desde los 3,850 a los 11,540 pesos. Esta cantidad o la determinación de la multa, la cuantía, pues queda a reserva de la autoridad. Dependerá en qué cantidad dentro de este umbral la autoridad nos determina pues esta multa. Entonces vean cuán importante es habilitar el buzón tributario, no solamente por lo que conlleva el no habilitarlo, que es la pérdida de estos derechos y que nunca nos vamos a dar por notificados en su caso de los actos de la autoridad, sino incluso por la importancia de notificarlo, de habilitarlo con la finalidad pues de que podamos no hacernos acreedores a esta sanción. Ahora es importante también compartirles las reglas de resolución miscelánea para este año respecto a las facilidades que se han establecido para habilitar el buzón tributario. La regla 2.2.7 de la resolución miscelánea fiscal nos indica cuál es el procedimiento para habilitar nuestro buzón. Primero, es importante que ingresemos al portal institucional del SAT, www.sat.gov.mx, y vamos a dar clic en el botón que dice buzón tributario. En el nuevo portal del SAT se encuentra visible este apartado del buzón tributario. Podemos dar clic en ese icono y posteriormente nos va a pedir ingresar con nuestro RFC y con la contraseña. Y es muy relevante compartirles que para el caso de empresas, de personas morales, necesariamente deben de ingresar con la e-firma. Posteriormente debemos de elegir la opción de configuración
y llenar el formulario de los medios de contacto. En este formulario es donde vamos a registrar un correo electrónico y un teléfono celular. Es importante también saber que podemos registrar hasta 5 correos electrónicos. Muchos contribuyentes nos preguntan si es necesario registrar los 5 correos o solamente basta con uno. La realidad es que si nosotros tenemos un correo electrónico que consultamos constantemente, pues bastará con ese correo. Pero si hay personas contribuyentes que quizá tengan un contador o contadora, podrían registrar también ese correo electrónico. O para las personas morales, pues es posible que registren hasta 5 correos también de sus contadores, abogados o incluso de los socios o representante legal. Y debemos de registrar también un número de teléfono celular. Con esto, una vez que hayamos registrado estos medios de contacto, nos va a generar un primer acuse que debemos de guardar o es posible también imprimir. Y algo muy importante posterior a esto, es muy importante que posterior a que hayamos registrado nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono celular, dentro de las 72 horas siguientes debemos de confirmar esos medios de contacto que hemos registrado. Para poder confirmar este correo y este número de teléfono que registramos, el SAT nos va a enviar una liga al correo o correos que hayamos registrado y también al número de teléfono celular nos mandará un mensaje con un código. Debemos ingresar nuevamente al portal del SAT para poder capturar ese código y concluir con el registro y la habilitación de nuestro buzón tributario. Ahora, ¿por qué es tan relevante confirmarlos dentro de estas 72 horas? Les comparto que aquí en la Delegación Michoacán hemos tenido asuntos en los que incluso en uno de ellos nos tuvimos que ir a juicio, promovimos un juicio, porque la persona contribuyente, la autoridad le notificó por buzón tributario una resolución determinante de un adeudo. Sin embargo, la persona contribuyente todavía no concluía este trámite de habilitación de buzón tributario, toda vez que nunca le llegó esa liga ni tampoco ese mensaje para poder confirmar los medios de contacto. Esta confirmación de los medios de contacto dentro de las 72 horas siguientes tiene como finalidad, primero, que efectivamente los medios de contacto registrados se encuentran vigentes. Y segundo, validar que efectivamente pues el buzón tributario ya esté funcionando. Y hasta entonces la autoridad podrá comenzar a notificar vía buzón tributario. De ahí la importancia de que los confirmemos dentro de las 72 horas. Si no se confirman, entonces tendremos que volver a comenzar el trámite. Y en este aspecto también les comparto que también hemos tenido personas contribuyentes que nos indican que ya no pueden volver a comenzar el trámite. En ese caso, es importante que se acerquen con nosotros para que podamos brindarle nuestros servicios y puedan tener esta posibilidad de iniciar nuevamente el trámite. ¿Cuáles son los requisitos para habilitar el buzón tributario? Como les comentaba brevemente hace un momento, debemos de tener a la mano nuestro RFC, nuestra contraseña, pero tratándose de personas morales es un requisito que sea el ingreso con la e-firma. Y por último, contar por lo menos con un correo electrónico y un número de teléfono celular. Y como les comentaba, pueden registrar hasta 5 correos electrónicos. Estos son, en resumen, los 3 pasos que deben de seguir para poder habilitar su buzón tributario. Ingresar, dar clic en buzón tributario, acceder con nuestro RFC, contraseña, o en su caso la firma, elegir configuración y llenar estos formularios con los medios de contacto, correos electrónicos, el número de teléfono celular. Posteriormente, confirmar los medios de contacto dentro de las 72 horas y
Con esto habremos habilitado nuestro buzón tributario. ¿Cuáles son los beneficios de habilitar nuestro buzón? Primero, es un portal privado, es personalizado, cada persona contribuyente tiene su buzón tributario y como consecuencia pues únicamente vamos a visualizar las notificaciones, los avisos o los comunicados que a nosotros nos notifique la autoridad fiscal. Además, como se pretendió desde la exposición de motivos, hay una reducción de tiempo en cuanto a la presentación de trámites que anteriormente se realizaban de forma presencial. Recordemos, por ejemplo, el recurso de revocación que se ingresa directamente en buzón tributario y que anteriormente pues era un medio de defensa que se ingresaba de manera personal ante la propia autoridad. Por otro lado, pues tenemos la certeza jurídica de que los actos o resoluciones que son emitidos por el SAT efectivamente nos han sido debidamente notificados. Y por otro lado, que también podemos consultar nuestro buzón tributario desde cualquier parte en la que nos encontremos, siempre y cuando tengamos una conexión a Internet. La posibilidad de que podamos atender los requerimientos que la autoridad nos notifique a través del buzón tributario y además pues la autoridad nos manda estos mensajes de interés, estos comunicados, donde nos indica si tenemos obligaciones fiscales pendientes de presentar. Ahora bien, como les comentaba hace un momento, en el nuevo portal de Internet del SAT pues, se han advertido que en algunos casos las personas contribuyentes no pueden presentar, por ejemplo, el recurso de revocación o bien atender algún requerimiento de documentación que la autoridad les notificó a través del buzón tributario. En estos casos, pueden acercarse a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y les apoyaremos a ingresar ese recurso de revocación de manera correcta a través del buzón tributario. De la misma manera, atender ese requerimiento de documentación y les brindaremos un servicio adicional. También es muy importante recordar que en caso de que no nos permita concluir el trámite para habilitar nuestro buzón tributario, es importante que a la brevedad también acudan con nosotros para evitar pues que quizás para la autoridad se haya quedado habilitado y comiencen a hacerles notificación cuando en realidad pues nunca hubiesen confirmado esos medios de contacto. Es importante que sepan también que hay facilidades para no habilitar el buzón tributario sin que esto conlleve una multa. Y como les comentaba hace un momento, las reglas de la resolución miscelánea fiscal establecen qué personas contribuyentes se encuentran exceptuadas de habilitar. Hay una facilidad para las personas físicas sin obligaciones fiscales o sin actividad económica. Aquí podemos poner como ejemplo pues aquellas personas estudiantes que únicamente se dieron de alta con la finalidad de contar con su RFC y poder tramitar su firma para a su vez tramitar su cédula profesional. No están trabajando, no están percibiendo ningún ingreso, no realizan ninguna actividad económica y por lo tanto pues únicamente se dan de alta en el RFC sin obligaciones fiscales. Es un claro ejemplo de quienes podrían optar por no presentar esta habilitación de buzón tributario. También quedan exceptuadas aquellas personas que se encuentren suspendidas en el RFC y tratándose de personas morales, las que se encuentren en el RFC con situación de suspendidos, es decir, ya no realizan la actividad económica, y personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con situación de cancelados. De la misma manera quedan y pueden optar por no habilitar el buzón tributario las personas físicas que tributen en el régimen de ingresos por sueldos y salarios sin generar por la prestación de un servicio personal subordinado
y que hayan obtenido ingresos menores a 400,000 pesos en el ejercicio inmediato anterior. Y esto significa que aquellos que estén en el régimen de sueldos y salarios, pues si no rebasaron estos 400,000, estrictamente no están obligados a habilitar el buzón tributario, pero como les contaba hace un momento, se recomienda que lo habiliten porque de cualquier manera, si optan por presentar su declaración anual, pues el buzón tributario es el medio a través del cual debemos de solicitar la devolución del saldo a favor que en su caso resulte. Es recomendable habilitar el buzón tributario. Ahora bien, dentro del buzón tributario, todas estas documentales que nosotros podemos exhibir a través del buzón tributario y presentar diversos trámites, como es la solicitud de devolución de saldo a favor, un resarcimiento económico, algún aviso, cumplimiento de requerimientos de documentación por parte de la autoridad, e incluso algo muy importante es la facultad de revisión que tiene la autoridad prevista en el artículo 42, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, que es la revisión electrónica que la autoridad realiza exclusivamente a través del buzón tributario. ¿Cuál va a ser el horario de recepción de los documentos? El artículo 7 del reglamento del Código Fiscal de la Federación establece que, tratándose de documentación cuya presentación se deba de realizar dentro de un plazo legal, se considerarán hábiles las 24 horas correspondientes al día del vencimiento. Y para efectos del buzón tributario, la recepción será las 24 horas del día. Asimismo, la regla 2.9.4 establece que, tratándose de promociones, solicitudes o avisos o cumplimiento de requerimientos, cuando el acuse de recibo correspondiente señale la fecha y hora relativa a las zonas centro de México, se va a considerar para efectos legales el uso horario del domicilio fiscal de la persona contribuyente. Es decir, no obstante que en el acuse de notificación se perciba esta hora, dependerá de qué domicilio fiscal tiene el contribuyente, sobre todo tratándose de los estados del norte del país que tienen, pues en su mayoría, un horario distinto. ¿Cómo se realizan las notificaciones a través del buzón tributario? Primero, vamos a recibir un aviso en nuestro correo electrónico que registramos y en este aviso nos va a aparecer que tenemos una notificación pendiente en nuestro buzón tributario. Y por lo tanto, a partir de que recibimos en nuestro correo electrónico ese aviso, vamos a tener un plazo de 3 días para abrir ese documento digital que está pendiente de notificarse. En caso de que no sea consultado el buzón tributario, de cualquier manera se va a tener por realizada la notificación al 4.º día. Entonces vemos cómo aún y cuando no entremos al buzón para darnos por notificados, de cualquier forma va a surtir efecto la notificación al 4.º día. Para darnos por notificados debemos de ingresar al buzón tributario, debemos ingresar con nuestro RFC y contraseña y posteriormente dar clic en el apartado de notificaciones y ahí vamos a poder advertir la resolución que la autoridad nos está notificando y nos va a pedir autenticarnos con nuestro RFC y contraseña. Es entonces que podremos descargar ese acto que nos está notificando y verificar pues, en qué consiste ese acto. Si se trata de una resolución, si se trata de un requerimiento para presentar una obligación, etc. Estas notificaciones electrónicas se van a tener por realizadas cuando se genere el acuse de recibo en el que conste la fecha y la hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar. Es decir, una vez que ya abrimos el documento que la autoridad nos está notificando, se va a descargar ese documento, pero a su vez también vamos a poder advertir una acuse de notificación. Este acuse de notificación va a contener la fecha, la hora en que nosotros nos estamos autenticando y que por lo tanto nos estamos dando por notificados.
Posteriormente, también es importante señalar en qué horario la autoridad fiscal puede realizar las notificaciones a través del correo electrónico. El SAT va a realizar estas notificaciones por correo electrónico en un horario comprendido de 9:30 de la mañana a las 18 horas. En el supuesto de que el acuse de recibo se genere en horas inhábiles, en todos los casos la notificación se va a tener por recibida o realizada a partir de las 9:30 del horario de la zona centro de México del día hábil siguiente. Es decir, si la autoridad nos notifica en un sábado, en un domingo o en un día que es inhábil, esa notificación se va a tener por realizada hasta el día siguiente hábil a partir de las 9:30 de la mañana. Y tratándose de contribuyentes que no estén obligados a conjuntar con el buzón tributario, es decir, que se ubiquen en alguno de los supuestos que acabamos de comentar como facilidad para no habilitarlo, entonces la autoridad va a llevar a cabo estos actos de notificación en términos de los diversos medios que se han establecido en el artículo 134, es decir, de manera personal o por estrados. Este es un acuse, una constancia de notificación electrónica, que es el documento que se genera cuando nos damos por notificados de una resolución de la autoridad fiscal. Y es muy importante que verifiquemos siempre estos datos que se encuentran marcados, como son la fecha, la hora y también el número de oficio que nos estamos dando por notificados, y de la misma manera que el número de oficio coincida con el que efectivamente nos está notificando la autoridad, porque también ha pasado que en algunas ocasiones se generan constancias de notificación que citan un oficio que no corresponde al que efectivamente la autoridad está notificando. De ahí la importancia de que una vez que nos demos por notificados, pues validemos esta información. Sobre todo también la fecha y el horario, atendiendo a las consideraciones que acabo de comentar, dependiendo entonces del domicilio fiscal de la persona contribuyente. Por otro lado, el artículo 17L del Código Fiscal de la Federación habilita la posibilidad de que no solamente el SAT pueda realizar las notificaciones a través del buzón tributario, sino también entidades o autoridades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, del gobierno estatal y municipal, e incluso organismos constitucionalmente autónomos. En este sentido, además del SAT, también podrá hacer uso del buzón tributario el Infonavit, de conformidad con el tercero transitorio de la resolución miscelánea fiscal para este año 2025. Entonces, el Infonavit, la Profeco, Conagua y cualquier autoridad que ejerce facultad de fiscalización, como es la propia Secretaría de Finanzas de nuestro estado, el ahora SAT-MICH, también podrán hacer uso de este buzón tributario para notificar cualquier acto o resolución administrativa, sea un adeudo, una multa, un requerimiento, etcétera. Podrán hacer uso del buzón tributario a partir del 31 de diciembre de 2025. De ahí la importancia de que, aun y cuando quizá nos ubiquemos en algunos de los supuestos para no habilitar nuestro buzón tributario, lo ideal y la sugerencia es que habilitemos nuestro buzón tributario, ya que no solamente el SAT podrá realizar notificaciones, sino también pues estas entidades. Ahora bien, hay personas contribuyentes que desde el momento en que el buzón tributario entró en vigencia en 2014, sobre todo tratándose de personas morales, empresas, promovieron juicios de amparo para no hacer uso de este buzón tributario.
En ese sentido, pues se les otorgó una suspensión provisional y en algunos casos definitiva en juicio de amparo indirecto para no hacer uso de ese buzón tributario. Para el caso particular, ya en la actualidad, pues estas personas contribuyentes deberán de presentar una solicitud de aclaración a través de la página de internet del SAT, en la cual anexen esa resolución que se les otorgó y también la conclusión del medio de defensa, con la finalidad de que entonces puedan hacer uso ya de ese buzón tributario. Ahora bien, tratándose de contribuyentes específicamente que se encuentren en el régimen simplificado de confianza, es importante comentarles que deben de tener habilitados su buzón tributario, es decir, Recico no se encuentra dentro de las facilidades para no habilitar su buzón. Al contrario, para el régimen simplificado de confianza tienen 2 meses siguientes a aquel en que comiencen a tributar en Recico para habilitar su buzón tributario. Y les quiero compartir que el año pasado incluso nosotros tuvimos varios contribuyentes que se acercaron con nosotros porque el SAT los sacó de Recico derivado de que no tenían habilitado su buzón tributario. Entonces, de ahí la importancia de que habiliten su buzón y prevenir que la autoridad pues lo saque de este régimen simplificado de confianza que, como sabemos, pues es un régimen para pequeños contribuyentes, aunque quizás para nosotros pues por el momento no se nos haga importante habilitar el buzón porque somos pequeños contribuyentes, etcétera. Pero la realidad es que si no habilitan su buzón tributario estando en Recico, pues hay la probabilidad de que la autoridad lo saque de ese régimen para que tributen en otro de mayor carga tributaria. Entonces, dentro de los 2 meses siguientes a aquel en que comenzamos a tributar en Recico, debemos de tener el buzón tributario. Si ya vencieron esos 2 meses, pues de inmediato, la sugerencia es de inmediato habilitar el buzón tributario. Y bueno, como siempre, pues dejo un par de minutos para que si tienen alguna pregunta o alguna duda, con gusto pueda atenderla y también como siempre en pantalla ustedes pueden ver nuestros datos de contacto y si tienen alguna duda o pregunta adicional respecto de este o otros temas de carácter tributario, con gusto les podremos apoyar. Si hay alguna duda o comentario, con gusto quedo atenta. Muchas gracias. Gracias, doctora. Creo que hasta el momento no hay alguna duda. Revisando el chat de Zoom y revisando también Facebook, considero que los temas que usted brinda siempre son bastante claros. Y bueno, yo creo que antes de cerrar la sesión de hoy, no sé si tenga algo más que agregar, doctora. No, por el momento no, agradecerles mucho la atención a todos y si tienen alguna pregunta, pues de todos modos ahí se quedan los medios de contacto. Con gusto la atenderemos. Muchas gracias. Bueno, doctora, pues antes de culminar esta sesión de capacitación por parte de la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente, le voy a hacer entrega de este merecido reconocimiento. Bueno, al decir entrega, pues es simbólico dado que está usted en este momento a la distancia, sin embargo, se lo voy a hacer llegar a la brevedad posible. Este reconocimiento es del Gobierno del Estado de Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Se otorga el presente reconocimiento a la doctora Liz Marisol Gómez González por su valiosa intervención como ponente en Academich, en la capacitación titulada Buzón Tributario, medio de comunicación entre la Autoridad Fiscal Federal y otras autoridades, realizada el día 27 de febrero de 2025 en Morelia, Michoacán. Y este documento contiene la firma de nuestra directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, quien con todo gusto le hace firma y entrega de este reconocimiento. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Gracias a usted y bueno, tenemos ahí algunas capacitaciones ya agendadas a lo largo de este primer semestre.
Estén atentos a la cartelera que pues, se va a presentar para marzo y los meses subsecuentes en nuestras redes sociales de Espacio Emprendedor y de la Secretaría de Desarrollo Económico. No me resta más que agradecerle a la doctora, agradecer a Prodecon y agradecer a los presentes por su atención. Muchísimas gracias. Michoacán es mejor.